Casi olvido lo irritante que es tu cara. Una mujer desempleada es repugnante, fue lo primero que dijo mi cuñado Esteban cuando me vio en la reunión familiar. Qué bienvenida tan cálida, cuñado, respondí con un tono irónico. Antes de que pudiera continuar, añadió, la cocina te recibirá mejor. Una parásita debe ser útil para algo, a diferencia de mi esposa que es una mujer trabajadora. Mi esposo Roberto, que observaba todo, se rió en su cara y dijo, tu esposa trabaja para mi esposa. La expresión de sorpresa de Esteban fue solo el comienzo de todo. Bienvenidos al canal. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola chicos, soy Lorena, tengo 34 años y voy a contar una historia que los dejará con la boca abierta. Prepárense para un reciente drama familiar que involucra a mi cuñado Esteban de 36 años y su esposa Lucía de 31. Para darles un poco de contexto, estoy casada con mi maravilloso esposo Roberto desde hace 9 años, ambos venimos de un pequeño pueblo en Texas y éramos novios desde la secundaria. Roberto es la luz de mi vida desde que vi esa encantadora sonrisa en el 10º grado. Ahora, el hermano de Roberto, Esteban, siempre fue un caso aparte. Desde el momento en que Roberto nos presentó, sentí una hostilidad inexplicable de Esteban hacia mí. Siempre tenía una expresión severa cuando estaba cerca, como si yo hubiera hecho algo terrible. En los eventos familiares soltaba comentarios maliciosos, cuestionando mi carrera e insinuando que había atrapado a Roberto en un matrimonio prematuro. A pesar de que me defendía y ponía a Esteban en su lugar, él no desistía de su comportamiento desagradable. Era confuso, ya que solo conocía a Esteban después de empezar a salir con Roberto. Mi pobre esposo no lograba entender que alimentaba la grosería de su hermano. Roberto intentó hablar con Esteban varias veces, pero él continuaba con sus actitudes inmaduras. La situación se volvió tan insostenible que comenzamos a evitar el contacto con Esteban y su familia. Pasaron años sin intercambiar ni un hola durante las fiestas. Era extraño y doloroso, especialmente para Roberto, que siempre había visto a Esteban como un héroe en su infancia. Como se deterioraba su relación fue desgarrador, pero no había mucho que pudiéramos hacer. No quería forzar a mi esposo a mantener contacto con una persona tan tóxica e irrespetuosa, aunque fuera de su familia. En los últimos años, Esteban había cruzado muchos límites y no podía tener esa negatividad alrededor de nuestra creciente familia. Con el paso del tiempo, cuando estaba a punto de cumplir 34 años, quedé embarazada. Roberto y yo estábamos radiantes, pero también tristes al saber que nuestro hijo podría no tener una relación cercana con su tío y tía. En ese periodo, Esteban empezó a salir con una mujer llamada Lucía. Roberto cayó en una espiral de tristeza, imaginando que nuestros hijos no serían cercanos a los futuros hijos de su hermano. Eso me llevó a tragarme el orgullo e intentar resolver la situación. Llevábamos tiempo intentando tener un hijo, y la idea de privar a nuestro futuro hijo de tener una relación con su tío pesaba en mi corazón. A pesar de no soportar la actitud de Esteban, sabía cuánto significaba la familia para Roberto. Estaba destrozándole. A Esteban nunca olvidaré esa llamada. Reuní todo el coraje que tenía y le dije directamente a Esteban, mira, Esteban, tú y yo sabemos que hay tensión entre nosotros desde el primer día. Estoy harta de este comportamiento inmaduro. Ya no se trata de nosotros dos, sino de mi maravilloso esposo que merece tener a su familia cerca. Roberto y yo estamos a punto de tener un hijo y no quiero que crezca sin conocer a su tío. Es hora de que todos maduremos y hagamos las paces. Hubo una larga y dolorosa pausa después de desahogarme. Parte de mí esperaba que Esteban simplemente colgara el teléfono o comenzara a insultarme, como de costumbre, pero para mi sorpresa aceptó mi solicitud sin resistencia. Lorena, yo sé que he sido un idiota. No ha sido fácil admitirlo, pero creo que tienes razón. Esta pelea entre nosotros ha ido demasiado lejos. Roberto merece tener a su familia cerca, y yo tampoco quiero ser la causa de más distanciamiento. No esperaba escuchar eso de ti, Esteban, realmente no lo esperaba. ¿Qué cambió? Creo que la idea de no ser parte de la vida de mi sobrino me asustó. Estaba enojado y dejé que esa ira me controlara durante demasiado tiempo. Estoy cansado de eso. De verdad, yo también estoy cansada, Esteban.
Lo único que quiero es un ambiente saludable para mi hijo y para Roberto. Necesitamos dejar el pasado atrás. Lo sé, y estoy dispuesto a intentarlo. Sé que mis acciones no han sido las mejores, pero estoy listo para cambiar. Haré lo posible por mejorar las cosas entre nosotros. Me alegra escuchar eso. Vamos paso a paso, podemos empezar con una cena familiar, algo sencillo, solo para reconectar. Eso suena bien, lo haré. Prometo que me comportaré y realmente intentaré cambiar. Gracias, Esteban, esto significa mucho para mí y para Roberto. Espero que finalmente podamos seguir adelante. Yo también lo espero, Lorena. Hagamos que funcione por el bien de todos nosotros. Él dijo solemnemente que haría lo necesario para formar parte de la vida de su futuro sobrino o sobrina. Aunque eso significara tragar su orgullo y ser amable conmigo. No voy a mentir, me sorprendió lo rápido que se dio, dada nuestra historia conflictiva. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero imaginé que la perspectiva de ser tío había tocado algo en el corazón de Esteban. Marcamos una cena familiar en casa de Esteban y Lucía como una señal de buena voluntad, entrando con una pizarra en blanco y dejando de lado todos los resentimientos para iniciar una nueva era de unidad familiar. Al menos eso era lo que pensaba que sucedería. Tan pronto como Roberto y yo cruzamos la puerta de la casa de Esteban, sentí que algo estaba terriblemente mal. La misma mirada de desprecio que siempre había tenido estaba estampada en su rostro. Antes de que pudiéramos acomodarnos, Esteban ya había empezado con sus comentarios. Casi olvidó lo irritante que es tu cara, pero nunca decepcionas, ¿verdad?, dijo, abriendo la noche con esa frase. Vaya, acabamos de llegar, Esteban. ¿Cuál es tu problema?, pregunté. Ah, vamos, solo estoy bromeando, Lorena. Es bueno verte, respondió con una sonrisa sarcástica. Esteban, estamos aquí para hacer las paces, ¿recuerdas?, dijo Roberto, tratando de apaciguar la situación. No te preocupes, querido, parece que tu hermano tiene algún tipo de amnesia. Debe haber olvidado nuestra llamada donde discutimos todo esto, repliqué con calma. Ah, 1 centavo por tus pensamientos. Ahora veo por qué Roberto estaba tan involucrado contigo, dijo Esteban sin parar con sus provocaciones. Ok, basta, Esteban. Estamos aquí para arreglar las cosas, intentó nuevamente Roberto. Solo estoy diciendo lo obvio. Es realmente sorprendente que les haya tomado tanto tiempo quedar embarazados, continuó. Ya es suficiente, hermano, respondió Roberto, visiblemente irritado. Al menos ahora serás útil para algo, siguió provocando Esteban. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, sorprendida. Estoy diciendo que eres una sanguijuela, Lorena. No puedo creer que Roberto te permita pasearte por ahí como una especie de mantenida mientras el resto de nosotros trabaja para ganarse la vida. La audacia de que entres aquí con la cabeza en alto y sonriendo como el gato de Cheshire es patética, soltó Esteban. Me quedé allí, completamente atónita, mientras el rostro de Roberto se ponía rojo de ira a mi lado. El silencio en la casa era tan profundo que se podría haber oído caer un alfiler. Hasta la pobre Lucía se encogió de miedo, sabiendo muy bien el drama que estaba a punto de estallar. ¿Quién te crees que eres para hablarme así, Esteban? Después de todos estos años, ¿aún actúas como un psicópata desequilibrado?, le respondí, mientras Esteban me señalaba con su dedo sucio, como si fuera una niña malcriada. No te hagas la tonta conmigo, jovencita. Sé que dejaste tu elegante trabajo de abogada el año pasado y te quedaste sin empleo, chupándole la vida a mi hermano como una parásita. Siempre supe que no valías nada, continuó, mientras sentía la ira crecer dentro de mí. No sé si eran las hormonas del embarazo o qué, pero este idiota tenía algo más esperándole si pensaba que podía hablarme así. Y cuando pensé que sus insultos verbales habían terminado, lanzó otro más. ¿Por qué no sales de tu mundo de sueños y te vas a la cocina a preparar algo para nosotros? Todos aquí trabajamos, incluida Lucía, que está en la misma oficina de abogados que tú donaste. Qué patético, una mujer más joven brillando mientras tú solo tienes una barriga hinchada que mostrar, disparó Esteban. Me quedé allí perpleja, mientras Roberto a mi lado estaba visiblemente furioso. La audacia de Esteban al rebajarme de esa manera, usando su visión distorsionada del trabajo femenino, era ultrajante.
Si Roberto se hubiera reído en ese momento, probablemente le habría dado una bofetada a Esteban. Lo que Esteban y Lucía no sabían era que no estaba simplemente jugando a ser ama de casa. Tras dejar mi trabajo, de hecho logré obtener una buena parte del capital de la empresa en Los Ángeles a través de un plan de propiedad de acciones para empleados. Eso significaba que, al decidir jubilarme a los 32 años, pude retirar mis acciones por una cantidad considerable de dinero, asegurando una jubilación cómoda. Roberto y yo decidimos mantener ese éxito financiero en secreto. Queríamos disfrutar de nuestra buena fortuna en paz, sin atraer a un grupo de sanguijuelas y estafadores tratando de aprovecharse de nosotros. Esteban, oportunista como siempre, ya me había sacado de quicio. Creía que había dejado mi trabajo para vivir como una parásita a costa de mi esposo. Si supiera la verdad, vería cuán distorsionada estaba su visión. Roberto no pudo evitar reírse ante las insinuaciones insultantes de Esteban sobre mí, como si fuera una ama de casa aprovechada. Él conocía la verdad. Yo estaba viviendo una vida de ocio por elección, preparándome para la maternidad. La ironía de Esteban hablando sin tener la menor idea de lo que realmente estaba pasando era demasiado. Vaya, realmente te has superado esta vez, hermano. Roberto se rió profundamente desde la cocina. Sanguijuela, eso viniendo del tipo que trabaja en una cafetería y llama a personas como nosotros sanguijuelas. Esteban se quedó confundido, sin entender lo que Roberto quería decir. ¿De qué estás hablando, Roberto? Sabes que soy gerente de un restaurante. Tu esposa ya no trabaja, lo que la convierte en una sanguijuela pura y simple. Roberto miró a su hermano seriamente, dejando de lado la diversión. Entonces, explícame, Esteban. ¿Cuál de nuestras esposas gana más hoy en día? Porque si no me equivoco, mi esposa, aparentemente desempleada y sanguijuela, gana más que tu esposa, y por mucho. La confusión de Esteban dio paso a una comprensión avergonzada. Lucía también parecía perpleja, moviendo sus ojos entre mí y su esposo. Roberto continuó, yendo directo al punto. Así es, tu preciosa Lucía ha estado trabajando para mi esposa como empleada en esa oficina de abogados todo este tiempo. Loco, no. Así es como funciona la vida. Le lancé una mirada de disculpa a Lucía mientras se hundía aún más. Pero ella dijo que dejó de trabajar el año pasado. ¿Cómo puede seguir siendo importante allí si ya no es empleada? Roberto colocó su brazo alrededor de mi hombro con una sonrisa orgullosa. Mi mujer aquí ha sido una de las principales inversoras en esa firma de abogados durante algunos años. No solo renunció, se retiró temprano. Después de cobrar el 18% de participación en el patrimonio, algo que ni tú ni Lucía podrían haber hecho. La expresión presuntuosa en el rostro de Roberto lo decía todo. Después de años de ser maltratada y menospreciada por Esteban, ver su reacción era inmensamente satisfactorio. Roberto finalmente pudo vengarse de su hermano mayor abusón y disfrutó cada momento, ya que Esteban pasó por las 5 etapas del duelo en tiempo récord. Era como si pudiera ver el hámster corriendo en su cráneo mientras luchaba por comprender cómo la jefa de su propia esposa en el trabajo era la misma sanguijuela desempleada de la que se burlaba. Su ego inflado no podía aceptar que su despreciada cuñada, ama de casa, ganara y superara a su preciada esposa, una mujer de carrera en todos los sentidos. Yo simplemente me quedé allí, disfrutando del glorioso silencio con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Por primera vez, Esteban parecía tener su sucia boca cerrada por la pura humillación. La tensión fue finalmente rota por Lucía, Dios la bendiga, que aclaró suavemente la garganta antes de hablar con una voz suave, aún luchando por procesar la revelación que Roberto acababa de hacer. Entonces, ¿tú realmente eres mi jefa?, preguntó. Bueno, en realidad no. Solo soy una inversora, respondí. Oh, no seas modesta ahora, querida. Para simplificar, mi esposa está financiando tu puesto, porque hasta tu jefe le rinde cuentas a ella. Así que, por favor, dile a tu marido idiota que tenga cuidado con lo que dice antes de que haga enojar de verdad al jefe, dijo Roberto con una sonrisa arrogante. Los ojos de Lucía se abrieron aún más al darse cuenta de lo equivocados que ella y su esposo estaban sobre mí. Pero Esteban aún se negaba a ceder sin luchar. Su ego masculino no soportaba la brutal paliza que había recibido. Infló el pecho, tratando de recuperar algo de su orgullo perdido. Sí, bueno,
aunque ella tenga dinero, eso no cambia el hecho de que ya no trabaja. Sigue sentada sin hacer nada, dijo Esteban. La paciencia de Roberto se estaba agotando, y pude sentir como su brazo apretaba más mi hombro. Antes de que pudiera decir algo, decidí que era mi turno de hablar. Esteban, no tienes idea de lo que estás hablando. El hecho de que haya optado por retirarme antes no significa que no esté contribuyendo. He estado gestionando inversiones como voluntaria y, sí, asegurándome de que nuestra familia esté bien cuidada. Antes de usar palabras como sanguijuela, tal vez deberías echar un buen vistazo al espejo. No soy yo quien trabaja como mesero en un restaurante cualquiera mientras su esposa trabaja en una prestigiosa firma de abogados. Qué triste que tu esposa sea la única que lleva los pantalones en esta relación. El rostro de Esteban se puso rojo de una manera que nunca antes había visto. Abrió la boca para responder, pero Lucía lo interrumpió, claramente avergonzada por el comportamiento de su esposo. Esteban, ya has sido lo suficientemente grosero y despectivo, dijo ella. No es justo para Lorena. Deberíamos apoyarnos unos a otros, no destruirnos, dijo Lucía, intentando calmar la situación. Con lo que piensas. Todavía creo que ella es una vaga inútil que arruinó esta familia, replicó Esteban. Arturo, ¿con quién crees que estás hablando?, gritó Esteban, su rostro poniéndose aún más rojo y sus puños apretados. Mírate a ti mismo, respondió Roberto. ¿Quién te crees que eres, Roberto, para darme sermones en mi propia casa? Lorena es solo una. Esteban luchaba por encontrar las palabras. Una que, Esteban, insistí, mientras la tensión crecía. Una mujer inútil. Has estado cantando esa misma canción desde el primer día, y has estado totalmente equivocado sobre ella desde el principio. Es vergonzoso. Le debes una disculpa enorme. La tensión en la sala aumentó cuando los dos hombres se pusieron de pie, pecho a pecho, sus ojos atrapados en una mirada furiosa. Antes de que las cosas pudieran escalar más, Lucía intervino con una voz temblorosa, tratando de mediar. Chicos, por favor, calmémonos. Esto debería ser una reunión familiar. Incapaz de contener su rabia, Esteban soltó algo que nos sacudió profundamente. Tú no entiendes, Roberto. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y conseguir todo lo que siempre has querido? No solo conseguiste a la chica perfecta, ahora también eres rico. ¿Cuándo será mi turno, La sala quedó en silencio, todos atónitos por la confesión de Esteban. Conseguiste a la chica perfecta. ¿De qué demonios estás hablando? Sentí que mi estómago se revolvía, una mezcla de sorpresa e incredulidad me invadió. El rostro de Lucía se contorsionó de dolor y traición mientras procesaba las palabras de su marido. ¿Qué acabas de decir?, preguntó incrédula. Sí, ¿qué demonios acabas de decir?, repitió Roberto. La bravata de Esteban se derrumbó, siendo reemplazada por una mirada arrepentida. Sus hombros cayeron mientras caminaba por la sala. Nada, no dije nada, no, definitivamente dijiste algo importante, hermano, y creo que lo entendiste, dijo Roberto, mirando fijamente a Esteban. Antes de que la situación empeorara aún más, Esteban parecía derrotado, triste, casi lamentable. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Esteban, el gran lobo feroz en la historia de todos, aparentemente había estado enamorado de mí todo el tiempo. Sus insultos y provocaciones no eran más que una forma de proyección porque no podía lidiar con el hecho de que yo estuviera con su hermano en lugar de con él. Tú conseguiste todo lo que siempre quisiste, mientras yo tuve que conformarme con las obras porque era el mayor y me sentía responsable de ti. Sé que dije que no conocía a Lorena cuando me la presentaste por primera vez, pero eso no era verdad. La había visto en la escuela, la encontraba linda, hermosa e inteligente. Pasé meses intentando encontrar una manera de hablar con ella. La observaba a la distancia, esperando el momento adecuado para acercarme. Todos los días pensaba en diferentes formas de iniciar una conversación, de causar una buena impresión, confesó Esteban, su voz cargada de una melancolía inquietante. Cada vez que la veía en los pasillos, mi corazón latía con fuerza. La veía en la biblioteca, siempre tan concentrada, o riendo con sus amigas en la cafetería. Memoricé su horario de clase, sabía dónde estaría en cada momento del día. Pasaba horas planeando cómo acercarme a ella,
ensayando diálogos en mi cabeza. Ella se convirtió en una especie de obsesión para mí, la chica perfecta que tenía que conquistar, continuó, con la mirada perdida en el pasado. Un día, después de un entrenamiento de fútbol, finalmente decidí hacer mi jugada. Estaba nervioso pero decidido. Esperé en el pasillo cerca de los vestuarios, donde sabía que ella pasaría. Pero entonces los vi a ustedes dos juntos. Tú tenías esa sonrisa tonta en tu rostro, sosteniendo su mano, y supe que ella nunca sería mía. Vi cómo te miraba, Roberto, con ese brillo en los ojos. Sentí que mi mundo se desmoronaba, dijo Esteban, su voz temblando de emoción. Me rendí en ese momento. No podía competir contigo. Tú siempre conseguías todo lo que querías, desde que éramos niños. Sentí tanto odio, tanta frustración. Me convencí de que si yo no podía tener a Lorena, entonces nadie debería. Y ahí fue cuando mi ira comenzó a crecer. No podía soportar verlos a ustedes dos felices mientras yo me quedaba solo otra vez. Esteban respiró hondo, su expresión era una mezcla de dolor y arrepentimiento. Intenté seguir adelante, pero cada vez que los veía juntos, mi rabia solo aumentaba. Comencé a dirigir esa ira hacia Lorena, haciéndola sentir mal siempre que podía. Era una forma retorcida de lidiar con mi frustración, de intentar reducir el dolor que sentía por dentro. Miré a Roberto para ver su reacción y me asusté. Nunca lo había visto tan enfadado antes. Miraba a Esteban con una furia contenida. Has estado obsesionado con mi esposa todo este tiempo y nunca me dijiste nada. Siempre he amado a Lorena. Debería haber sido yo, no tú, admitió Esteban. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas antes de que le diera una fuerte bofetada a Esteban, el sonido resonando en la sala silenciosa. ¿Cómo pudiste? Todo este tiempo y ni siquiera me lo contaste, gritó, dándose la vuelta y saliendo corriendo, sollozando incontrolablemente. La furia de Roberto llegó a su punto de ebullición y se lanzó contra Esteban, dándole un fuerte puñetazo que lo derribó al suelo. Esteban, has cruzado todos los límites. No queremos volver a ver tu cara, escupió Roberto, agarrando mi mano y llevándome hacia la puerta. Vámonos, Lorena. Nos vamos de aquí. Nos subimos al coche y mientras nos alejábamos, el peso de la noche comenzó a aliviarse. Miré a Roberto, sintiendo una oleada de gratitud y amor por mi esposo, quien siempre había estado a mi lado. Querido, ni siquiera sé qué decir. Te mereces algo mejor que todo lo que Esteban te ha hecho pasar. Ambos lo merecemos. A partir de ahora, solo somos nosotros. Ya no necesitamos lidiar con esta basura. En los días siguientes, Esteban intentó ponerse en contacto, bombardeándonos con mensajes y llamadas. Rogó por perdón, alegando que Lucía estaba a punto de dejarlo y que necesitaba nuestra ayuda para arreglar las cosas. Prometió que cambiaría, pero ya habíamos tomado nuestra decisión. Por nuestra salud mental y paz, decidimos cortarlo de nuestras vidas para siempre. Bloqueamos su número, borramos sus mensajes y seguimos adelante. Algunas personas son demasiado tóxicas para mantener en tu vida, sin importar cuánta historia tengas con ellas. Por más doloroso que sea, a veces lo mejor es seguir adelante. Cortar la relación con Esteban fue la mejor decisión que tomamos. La vida siguió su curso y, a pesar de las consecuencias, sentimos una nueva sensación de libertad y alivio. Ya no necesitábamos lidiar con la negatividad de Esteban, y nuestro vínculo se fortaleció mientras navegamos juntos hacia nuestro futuro sin más secretos ni mentiras, solo una vida llena de amor y respeto. Lo que ambos merecíamos. Por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos libres, libres de la negatividad, de las palabras maliciosas y de la sombra de Esteban que siempre se cernía sobre nosotros. Roberto y yo nos teníamos el uno al otro, y eso era más que suficiente. Esteban era el único culpable de arruinarlo todo, por supuesto. Nada que sea pacífico dura mucho tiempo. Unos 3 meses después de cortar el contacto, Esteban volvió a molestarnos. Yo estaba a punto de dar a luz y él insistía en estresarnos. No podía aceptar que ya no queríamos tener contacto con él. Comenzó con mensajes esporádicos y llamadas, cada una más desesperada que la anterior. Consiguió un nuevo número, pero lo bloqueamos también. Por favor, Lorena, solo escúchame. Necesito explicarme, decía uno de los mensajes que bloqueé de inmediato,
mostrándole el texto a Roberto, que negó con la cabeza, incrédulo. Esteban no se daría por vencido fácilmente. Pronto, Esteban encontró otra forma de ponerse en contacto, esta vez a través de Facebook. Comenzó a enviarme mensajes, suplicando por una oportunidad para hablar. Sus mensajes eran una mezcla de disculpas y excusas, cada una más inquietante que la anterior. Sé que lo arruiné todo, Lorena, pero tienes que entender. Nunca quise hacerte daño a ti ni a Roberto. Soy un hombre roto y, por más confuso que parezca, estoy feliz de haber confesado. Lucía me va a dejar, ya lo decidió. Por favor, podemos encontrarnos en privado. Necesito hablar contigo cara a cara. Lo bloqueé de nuevo, pero fue implacable, creando nuevas cuentas cada vez que lo bloqueaba. Cada nuevo mensaje provenía de un perfil diferente. Su persistencia era perturbadora. Le mostré todos los mensajes a Roberto, quien estaba cada vez más preocupado. Esto se está saliendo de control. No solo está desesperado, se está volviendo obsesivo, asentí con la cabeza, sintiendo un nudo de ansiedad apretarse en mi estómago. Lo sé, no me siento segura con él intentando contactarnos así. ¿Y si aparece en nuestra casa o algo por el estilo? Tenemos que tomar esto en serio. Si sigue así, tal vez tengamos que involucrar a las autoridades, sugirió Roberto. No fue una decisión que tomamos a la ligera. A pesar de todo, Esteban seguía siendo parte de la familia, y involucrar a la ley parecía un paso drástico. Pero a medida que los mensajes se volvían más erráticos e insistentes, nos dimos cuenta de que no teníamos otra opción. No teníamos mucha elección, especialmente porque yo estaba muy cerca de la fecha prevista para el parto. No quería esa energía tóxica cerca de mi bebé. Así que no mucho tiempo después, contactamos a un abogado de mi empresa para discutir nuestras opciones. Le explicamos la situación en detalle, mostrando las docenas de mensajes que Esteban me había enviado en los últimos meses. La orden de restricción fue un proceso sencillo, pero emocionalmente agotador. Tuvimos que contar toda la historia en detalle, reviviendo el estrés y la ansiedad que Esteban nos había causado. Sin embargo, saber que estábamos tomando medidas concretas para protegernos nos trajo una sensación de fortaleza y alivio. Una vez que la orden de restricción fue aprobada, Esteban fue formalmente notificado e instruido a mantenerse alejado de nuestra familia. Inicialmente intentó ignorar la orden, enviando mensajes de disculpas y promesas de cambio, pero con el tiempo, cuando se dio cuenta de que la orden era seria y que cualquier violación podría llevarlo a la cárcel, empezó a retroceder. La vida de Esteban cambió drásticamente después de la orden de restricción. Perdió contacto con la familia y amigos. Mientras tanto, Roberto y yo sentimos una mezcla de alivio y justicia. No fue fácil tomar la decisión de cortar lazos con Esteban, pero era necesario para nuestra salud mental y seguridad. La orden de restricción nos dio la paz mental que necesitábamos, especialmente con la llegada de nuestro bebé. Con Esteban fuera de nuestras vidas, comenzamos a centrarnos en el futuro. Nuestro hijo nació sano y lleno de vida, trayendo una inmensa alegría a nuestro hogar. Cada día era una nueva aventura, y Roberto y yo estábamos decididos a crear un ambiente amoroso y seguro para él. Gracias por escuchar la historia hasta aquí. Ahora me encantaría saber qué piensan sobre esta historia. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus impresiones y opiniones. Suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias.